noches, hermanos. Nos da un gusto poder estar hoy con ustedes, con los que están aquí haciéndose presentes, pero también con los que se van conectando a este encuentro semipresencial y virtual, ¿verdad? Le damos gracias porque el Señor es el que los tiene acá, un poco venciendo los miedos, los temores, pero la vida es así. Sobre todo en este tiempo de Adviento en que nos estamos preparando para la llegada de Jesús a nuestra vida. Realmente ustedes como familia, como pareja, como matrimonios en Victoria, pues tienen esa tarea, ¿verdad? De demostrarle al mundo y a la iglesia y a la sociedad que tienen a Dios en medio de ustedes y que son capaces de vencer los miedos y los temores, pero más que eso, seguir siendo testimonios de Dios. Así que a mí me alegra el que ya puedan ir regresando. Sé que algunos han vuelto al templo, pero que este primer encuentro que tienen ustedes ya presencial les ayude a fortalecer su vida matrimonial y su vida de fe. Por eso queremos iniciar esta noche también invocando a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a Jesús, porque Él es bueno, que Él es compasivo, porque Él es Emmanuel, que se acerca a nosotros, que quiere ser también ese amigo que camina con nosotros. Que el Señor conceda a esta asamblea, a los dirigentes y a todos los que hacen posible que se llegue con la palabra a mucha más gente, que les conceda también ese Espíritu de Dios, también que bendiga al Padre Byron en esta visita y esta presencia. Dios siempre tiene caminos diferentes y hoy también se hace presente desde esa palabra. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y bendiga también a los que se han conectado por estas redes, para que también ahí llegue esa presencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Invitamos ahora a nuestro querido Padre Byron, que nos acompaña esta noche con el tema Adviento, la esperanza que vence toda desesperanza. Quiero pedirles un aplauso para el Padre, un agradecimiento por poder contar con su presencia esta noche, porque todos lo habíamos vivido, una ilusión que el Padre nos acompañara en esa noche. Padre, buenas noches y muchas gracias. Muy buenas noches, queridos hermanos. Es una grande alegría poder compartir el día de hoy con ustedes. Algunos de ustedes ya les conozco los rostros porque tuvimos la oportunidad de tener encuentros a través de internet, ¿no? Así que aun cuando las mascarillas no nos dejen ver bien la carita, los ojitos se identifican, ¿no? Y esto es porque se dejaban ver, ¿no?, en estas reuniones. Les agradezco la invitación y ahora también por el honor al tiempo vamos a ir directamente a lo que más nos va a motivar en este tiempo en el que nos encontramos, ¿no? Y es la comprensión de lo que significa el Adviento, con lo cual podremos realizar realmente 4 cositas importantes en nuestra vida. Yo se las voy a ir explicando y quisiera que si tienen dónde anotar, quizá o por allí en el teléfono, no para chatear, sino para que escriban, sería bueno para que también luego
se dejen acompañar con lo que ustedes han escrito cuando vayan a meditar en su casa, cuando digan, ¿y qué fue lo que dijo el Padre? Uy, ya me olvidé. Y se recuerdan entonces que lo tienen por allí escrito, ¿no? También las personas que están viendo a través de internet están invitadas a hacerlo, ¿no? El título es Adviento, esperanza que vence toda desesperanza. Adviento, esperanza que vence toda desesperanza. Quiero tratar este tema con 4 puntos importantes. Desde 4 líneas vamos a tratarlo y así vamos a intentar degustarlo, disfrutarlo mucho. Primero, desde una parte, es una palabra rara, pero yo sé que ustedes reciben formación frecuentemente. Desde el punto de vista, ojo a esto, escatológico, ¿no? Luego veremos desde el punto propiamente teológico. Después analizaremos desde el punto bíblico litúrgico y por último el práctico, ¿no? Para que esto realmente cobre vida, aterrice, se encarne en nosotros. Adviento, esperanza que vence toda desesperanza. ¿Qué es la escatología? Es, dicho así muy fácilmente, aquellas realidades que están más allá, que aún no poseemos, que están más allá, que aún no vemos plenamente, pero ¿saben qué? Las esperamos. ¿Qué es Adviento desde el punto de vista escatológico? Es decir, de algo que todavía no poseemos, pero que sé que está allá y lo estoy aguardando. Es lo que decía, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, es el ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. ¿A qué me refiero? A que desde el punto de vista escatológico, cuando hablamos de Adviento, es decir, de una venida, ¿no? No estamos diciendo, hay algo que está allá y que estoy aguardando hasta que algún día llegue a mí. No, no, no. Cuando hablamos de Adviento, en este sentido escatológico, nos referimos a una presencia real que la poseemos por la esperanza, aun cuando no está todavía planificada, porque está todavía por venir. Esto es un poquito complicado a veces. Lo explico de la siguiente manera. Es como si Dios nos ha dejado pregustar algo de Él, que aún todavía no lo poseemos completamente, ¿no? Pero que ya al gustarlo, aun cuando haya sido un poquito, ya en ese poquito estaba totalmente Él. Por ejemplo, es lo que sucede con la Eucaristía. Cuando vamos a comulgar, recibimos una parte de Jesús, recibimos un pedacito de Jesús. Por supuesto que no. Lo recibimos completamente, totalmente, ¿no? Es Él en verdad. Pero nosotros lo experimentamos como una especie de alimento que, si bien es cierto, nos fortifica interiormente para nuestro camino espiritual, aún no lo podemos ver plenamente, está como envuelto por el misterio. ¿Y acaso no nos ha pasado quizá alguna vez que decimos, ¿y será que realmente está Jesús? Quizá al principio de nuestra fe nos cuestionábamos y preguntábamos, ¿será posible realmente que lo que dice el Padre es verdad? Dice que ese es el cuerpo de Cristo. ¿Será realmente eso así? Es difícil entenderlo, pero luego por la fe uno lo va de alguna manera comprendiendo y amando, ¿no? Entonces ya pregusta de Cristo total, y sin embargo aún no vemos completamente, aún no lo poseemos de manera plena, total, completa, porque eso solamente se va a dar cuando, gracias a la resurrección, seamos capaces de recibirlo totalmente. Actualmente lo recibimos, miren qué cosa tan misteriosa, ¿no? Lo recibimos a Él y Él es todo,
completo, ¿no? Y sin embargo, nosotros no somos capaces de recibirlo completamente. Uy, qué cosa, ¿no? Él viene totalmente, pero no somos capaces de experimentarlo y de recibirlo totalmente. Eso solamente se dará en el último día, en la resurrección. Y por ello hablamos de Adviento. ¿Por qué? Porque estamos esperando a que se manifieste esto grandioso, esto admirable, el Cristo total. ¿Te imaginas? Un día, como dice el mismo San Juan, ya sin velo, podremos contemplarle. Aún no sabemos lo que seremos, porque aún estamos como velados por este misterio. Y tiene que ver con nuestra carne, tiene que ver con nuestra incapacidad para recibirlo totalmente, ¿no? ¿Qué es el Adviento? Es esta espera, es esta esperanza de aquel que viene, pero, ¿qué cosa? Por la fe que tenemos, por la esperanza, es como si ya lo poseemos. Esto quiere decir lo siguiente: Adviento es presencia. Así lo decían los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia, cuando hablan del Adviento, se cuestionan y dicen, bueno, Jesucristo dijo, estaré con ustedes todos los días, pero también dijo, conviene que yo me vaya. ¿Cómo se entiende esto? O se queda o se va, o se queda o se va. Y entonces la solución tan maravillosa es esta: Jesucristo viene, aún no está totalmente, pero por la esperanza ya está su presencia aquí en nosotros. Por ello, Adviento no es aguardar algo que recién va a llegar, sino que con la presencia de aquel que va a llegar, le aguardamos a Él mismo. ¡Wow! Es medio complicadito esto, ¿no? Pero creo que ya, como le di como 10 vueltas, por ahí ya va entendiéndose, ¿no? Desde el punto de vista entonces escatológico, que aún no poseemos, que está allá, más allá, ¿no? Por la esperanza, lo poseemos. Por ello, como primera palabrita importante, desde el punto de vista escatológico, Adviento es presencia, ¿no? Es presencia del ausente, se puede decir así, ¿no? Presencia del ausente. O si tomamos mejor el texto del Evangelio de Lucas, ¿no? ¿Se acuerdan los discípulos de Maús, ¿no? Dice que en la fracción del pan, y luego ¿qué pasó con Jesús? Se desapareció, ¿no? El término griego que se utiliza allí es difícil de traducir a español, pero es más o menos que significa que no es que ya no estaba, sino que se había ocultado, ¿no? Estaba como desaparecido, aun cuando estaba presente, ¿no? Eso quiere decir ese término, ¿no? Con lo cual, esto es como el Adviento. Ya no lo vemos, pero está realmente presente, ¿no? Desde el punto de vista teológico, y eso es muy bonito, quisiera basarme en San Juan de la Cruz. Ustedes seguramente le conocen, alguna vez han escuchado de este carmelita descalzo. Juntamente con Santa Teresa de Ávila fueron reformadores de el Carmelo, que se encontraba en una situación muy feíta, ¿no? Muy deplorable. ¿Qué nos dice San Juan de la Cruz acerca de la esperanza? Ojo a esto, decimos en Ecuador, ojo al piojo, atentos. ¿Qué significa la esperanza? Desde esta espiritualidad, la esperanza es la virtud que se purifica a través de la memoria. La esperanza es la virtud teologal que se purifica a través de la memoria. Les pregunto a ustedes, ¿tienen esperanzas? ¿Tienen esperanzas? Y miren, si uno hace un pequeño ejercicio, se dará cuenta que solamente espera en base a lo que ya ha vivido anteriormente. Intenten reflexionar eso que estoy diciendo.
uno solamente espera, aguarda, en base a lo que ha vivido ya con antelación, con anterioridad. San Juan de la Cruz dice que nosotros somos capaces de esperar porque tenemos memoria. Y es verdad, ¿no? ¿Cómo podríamos alegrarnos de la venida de alguien, ¿no? Por ejemplo, va a venir mi hijo, mi abuelo, a un familiar que yo amo. ¿Cómo podría alegrarme de su venida? Sino porque tengo ya una experiencia anterior de lo que significa encontrarme con alguien que yo amo. Si nunca nosotros nos hubiésemos encontrado con alguien que amamos, no pudiésemos esperar a alguien que viene, porque no tenemos una experiencia previa de aquello. ¿Ya hicieron el ejercicio? Intenten de alguna manera también decir, bueno, en mi vida, ¿cuándo pasó esto? Es verdad, ¿no? Por ese motivo, también los miedos. ¿Los miedos en qué se basan? En la memoria. Es que hay personas que tienen miedo a la oscuridad y tienen una base en su memoria, ¿no? Porque cuando eran pequeños, quizá le asustaron, quizá le apagaron la luz y comenzaron a gritar y vino un trauma, vino una herida, ¿no? Y luego, los miedos que tengo yo en el presente, ¿en dónde están enraizados? En mi memoria, ¿no? Con lo cual, esperar desde el punto de vista también teológico significa purificar la memoria. Purificar la memoria. ¿Por qué? Porque si nosotros no recordamos quién es Dios y qué ha hecho en nuestra vida, no vamos a guardarlo, no vamos a esperarlo. ¿Cómo así voy a esperar a Dios si en mi memoria no hay momentos felices con Él? No hay momentos de amor con Él. ¿Me hago entender? En base a la calidad de relación que haya tenido con Dios, en base a eso voy a esperar su llegada. De lo contrario, esto va a estar bien yuca, dicen en El Salvador, ¿no? Esto va a estar bien duro. ¿Cómo voy a esperar a alguien del cual no tengo un recuerdo hermoso, maravilloso? Hey, el día de hoy va a venir Juan Pedro Sánchez. ¿Quién también será? ¿Va a pasar por ahí atrás? Que pase. ¿Quién será? Como no tenemos en nuestra memoria conocimiento de él, somos indiferentes. Pero si les decimos que va a pasar por aquí un artista famoso o un gran jugador, ¿no? Entonces, ahí sí como que nos emocionamos, ¿no? Va a venir esa persona. O quizá decimos va a venir el Papa, ¿no? Y entonces, wow, ¿no? ¿Por qué? Por nuestra memoria. ¿Cómo se purifica la memoria? San Juan de la Cruz tiene todo un tratado, una doctrina acerca de la purificación de la voluntad, de la memoria, de la inteligencia, ¿no? Hablando propiamente de la memoria, él dice, ojo a esto, hay que hacer actos continuos de renuncia, de deshacimiento, dice él, ¿no? De desapegarse, ¿no? De los recuerdos que tenemos para solamente conservar los agradables. Él dice realmente los espirituales, ¿no? Es una forma en la que uno por medio de la oración le dice al Señor, purifica mi memoria, mis recuerdos. Pueden en este mismo momento pensar en momentos duros, difíciles, dolorosos, ¿no? Y ya aquí en este mismo instante, decir, Señor, yo te los entrego, te los doy. Cuando la memoria se pone en las manos de Dios, o también se puede decir a los pies de la cruz de Cristo, lo que pasa es que Dios comienza a redimir la memoria. Y los recuerdos pasados, depositados a los pies del Señor, entonces tienen
la sangre de Cristo. Son redimidos por el Señor. ¿Y saben qué pasa? Aun cuando sea el peor de los recuerdos que tenga de mi infancia, por lo que me hizo aquella persona, aun cuando sea el momento más lamentable de la historia familiar mía, aun cuando sea lo más desagradable, inclusive dentro de la iglesia, por el sacerdote que hizo esto o aquella religiosa, cuando lo depositamos a los pies del Señor, lo entregamos a Él, y esto es bañado con su preciosa sangre, es redimido, entonces se cumplen las palabras de San Pablo: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Qué maravilloso es poder mirar un momento de dolor redimido. ¿Saben por qué? Porque nace alegría en cambio. Porque cuando uno recuerda el momento sufrido, pero entregado al Señor, sanado por Él, esto se convierte en un momento de dar gloria a Dios. Es lo que le pasaba a los enfermos que eran curados por Jesús. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el de la camilla? Fue metido por encima de la casa, llegó hasta abajo, ¿no? Al final el Señor le perdona los pecados, lo sana, ¿y qué le dice? Toma tu camilla y vete, ¿no? ¿Qué significa esto? No te olvides de lo que sufrías, de lo que padecías, que la gente a tu alrededor pueda mirar que tú llevas una camilla. ¿Por qué? Porque ahora vas a dar testimonio de que a pesar de que eso aconteció en tu vida, ahora eso ha servido para dar gloria a Dios. Lo mismo ocurrió con este ciego de nacimiento. El Señor decía, ¿quién tiene la culpa? Le preguntaron, ¿no? Los papás, él mismo, ¿quién tiene la culpa? Y él dijo, ¿qué quién tiene la culpa? Lo que le ha pasado es para dar gloria a Dios. En ese sentido, si aprendemos a entregar nuestras memorias, recuerdos al Señor, ¿saben qué pasa? Nuestra esperanza comienza a acrecentarse, porque los miedos, obstáculos y barreras que tenemos para esperar cosas mejores, por ejemplo, hablando humanamente, ¿en qué se basan? En mis fracasos anteriores. Como no me sirvió esto, no me valió esto, ya tengo como recelo, no sé si confiar de nuevo. Lo mismo a nivel de relaciones. Este me traicionó. Este me jugó doble cara, ¿no? Pero si aprendemos, inclusive como parejas, ¿no?, a redimir estas situaciones juntos, entonces esta tan deseada confianza renovada se puede dar. Y digo deseada porque no se imaginan cuando vienen a confesarse y las parejas dicen, no sé cómo darle de nuevo la confianza, no puedo confiar otra vez por lo que me hizo, por lo que vi, por lo que escuché. Y a veces hay desconfianzas en silencio, porque yo lo vi, pero no soy capaz de afrontar esa verdad y lo guardo, ¿no? Pero está guardándose además, no solamente el recuerdo, sino que la desconfianza y a veces la desesperanza. Ya no hay nada que hacer. Hay personas que se acercan a conversar y sencillamente se dan al dolor. Ya están hechos al dolor. Ya no hay nada que hacer. Lo que tengo que hacer es sufrir todos los días al lado de esta mujer que me tocó o de este hombre que me tocó. ¿Por qué? Están heridos en su memoria y a la par no hacen nada por redimir sus memorias. Y qué bonito fuese si esto lo hacen en pareja, para que los dos avancen y puedan renovar. La esperanza es una virtud entonces que se purifica a través de ¿qué? De la memoria. Una pequeña cosita más, también dentro de la teología espiritual, se dice que la memoria está muy unido a
lo que se conoce en la vida religiosa, ¿no? Dentro de los votos, al voto de obediencia, ¿no? Obediencia. Cuando uno tiene esperanza y ha purificado esta virtud a través de la purificación de la memoria, el deshacerse o de desasirse, mejor dicho, de los recuerdos anteriores, entonces uno cría en sí mismo luego esta otra virtud de la obediencia. Ustedes han escuchado lo que dice San Pablo al referirse a los matrimonios, cuando dice que la mujer sea obediente al esposo y que él es la cabeza, y que el hombre, en cambio, sea como Cristo, que se entregó por su esposa a la iglesia. Han escuchado esto varias veces, ¿verdad? Lo que está haciendo allí el Señor es entablar una relación de obediencia entre los cónyuges, una relación de obediencia, porque yo sé que yo me debo a ti y que tú también a mí. Decimos muchas veces, el matrimonio nos constituye una sola carne. ¡Qué bonito! Eso quiere decir que hay una responsabilidad, que si bien es cierto hay dos cerebros, ¿no? Tienen que de tal manera llegar a concordia que parezcan una sola carne, ¿no? Una sola carne. Cuando en la relación con Dios uno espera en el Señor, uno se vuelve obediente. Y es que hasta a los niños les pasa esto, ¿no? Cuando, permítanme un momento solamente, es que me estoy escuchando doble aquí. Ya está. Cuando estaban envasadas, eso me vi hoy a las 6 de la tarde. Se me olvidó tomar una foto así, ¿verdad? Creo que ahora sí. Cuando de los niños, ¿no? Por ejemplo, ahora en este tiempo de Navidad, les dicen ustedes que va a venir Papá Noel, ¿no? Entonces, ¿qué les dicen ustedes? Si quieres ser, pórtate bien. Y normalmente los niños, como saben que ya se acercan, ¿no? Mientras más cerquita está, mejor se portan, ¿no? Es que ya me van a dar mi Barbie, ya me van a dar mi carrito, mi pelota, mi PlayStation, mi celular, lo que sea. Y hacen todo lo posible para conseguir aquello. Se vuelven repentina y misteriosamente, alocadamente obedientes. ¡Wow! Esto revela algo también del comportamiento humano. Cuando nosotros sabemos que algo viene y es tan grande, comenzamos a obedecer. Santo Tomás de Aquino decía que el pecado se puede resumir en un acto de impaciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado es conseguir a mi manera, prontamente, inmediatamente, un bien que Dios me ha preparado y que me lo quiere dar, pero después, ¿no? Por ejemplo, las relaciones íntimas. Los novios no pueden tener relaciones íntimas. Es un pecado grave, normalmente mortal, ¿no? Y Dios dice que lo pueden hacer, pero en el matrimonio. ¿Y qué pasa con los jóvenes? El pecado de impaciencia. Ya sabemos que va a ser en el matrimonio, pero y a la final, lo que Dios les va a dar de manera perfecta, pura, santa, noble, el respeto. Lo pueden conseguir, pero esperen un momento, aguarden, tengan adviento en su corazón, ¿no? Esto le pasó también a Adán y Eva. ¿Qué les dijo la serpiente a ellos? Si comen de este fruto, van a ser como dioses. Según también la teología y la espiritualidad de los padres de la iglesia, los primeros cristianos, ellos hablaban de algo interesante, hablaban de la deificación o el endiosamiento, de la divinización. Decía por ahí un padre de la iglesia, hey,
Oh cristiano, reconoce tu dignidad. Estás llamado a ser Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Quisieron ser Dios en ese rato. Quisieron ser Dios sin Dios. En cambio, Dios nos dice, ustedes pueden participar de mi vida divina, pero para esto, esperen un momento. Voy a enseñarles cómo ser hijos de Dios, para que luego participen eternamente de mi familia, de mi propia vida, que eso es el cielo, ¿no? Participar plenamente de la misma vida de Dios, ¿no? Eso es maravilloso. Con lo cual, queridos hermanos, esperar es purificar la memoria y a la vez esto cría ¿qué cosa? Obediencia. Si creemos realmente en la parusía, somos obedientes. Mientras más esperanza tengo, más obediente voy a ser. ¿Qué quiere decir esperanza también? Ser paciente. Tranquilo, ya va a llegar. Dios, el Señor, va a llegar. Y si yo sé que va a llegar y va a venir a juzgarme, yo no soy tontito. Voy a comenzar a cumplir los mandamientos. Obviamente que por amor, pero humanos somos. Y quizá alguna línea allí también de temor hay, y está bien. No quiero condenarme. Lo pleno será, obviamente, cuando está solamente fundamentado en el amor. La primera palabra entonces era en base a la escatología, presencia. Y en base a la teología que hemos dicho, segunda palabra, anótenla ahí, es seguridad. Cuando uno espera en Dios, es obediente, uno tiene seguridad. Yo sé que el Señor va a venir. Y por más de que me digan lo que sea, el Señor va a venir. Yo sé. Ustedes seguramente están también esperando a Jesús, ¿o no? Veamos cómo lo están esperando. Solo les pongo un ejemplito. Estamos en esta cuestión de la pandemia. Por allí hay de todo, ¿no? Hay profetas y profetas, buenos y malos, que dicen que ya se acaba el mundo, que bla, 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 y aquí y acá, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado en tu corazón? Pandemia, está por allí susurrando ya la muerte. ¿Qué ha pasado en tu corazón? Algunos se han puesto a orar y a orar, a orar, solamente para que se acabe la pandemia. Está bien, pero solamente para que se acabe una pandemia. ¿A dónde quiero llegar? Escuchen esto. El Señor dijo que habrían signos de los tiempos antes de su venida. Y hay personas que están orando como para decir que se aplace tu venida, Señor. Porque estamos orando para que se acabe la pandemia, es decir, que ya no haya signo de los tiempos, ¿no? Que no haya signo de los tiempos, que se vaya el signo de los tiempos y aquí todos vivimos en armonía, tranquilos, que a otra generación le caiga todo eso, ¿no? A nuestra generación, ¿no? Y sin embargo, en cada misa decimos, ven Señor Jesús. Aquí hay una especie de contradicción. Más bien, si decimos, ven Señor Jesús en cada misa, estamos diciendo, Señor, que ya vengan los signos de los tiempos. ¿Qué significa? Guerras, terremotos, calamidades. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Solamente para cuestionar hasta qué punto realmente estamos esperando. El tercer punto, había dicho, es el bíblico litúrgico. Estamos en Adviento, ¿verdad? ¿Cuántos domingos de Advientos tenemos? 4 domingos, ¿verdad? Se ha dicho tradicionalmente que están dedicados a 3 personas, sobre todo en este año que es del ciclo B, ¿no? Estamos ya 2021, ¿verdad? 2021 del año litúrgico. Tenemos a un primer personaje, es un profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién es? Isaías. Luego aparece alguien que conecta el Antiguo Testamento y el Nuevo, también profeta. ¿Quién es? San Juan el Bautista.
Y por último, en el cuarto domingo aparecerá la reina, la Virgen María. Si ustedes tienen la amabilidad después, no ahora, de mirar los textos de los domingos que tendremos, ¿no? Entonces van a entender más lo que voy a decir a continuación. El profeta Isaías básicamente nos va a decir lo siguiente. Ojo a esto, eso es maravilloso. Nos va a decir, en el Antiguo Testamento estamos esperando ¿a quién? A un Padre, a un Redentor, que a la vez es un alfarero. Ustedes van a las lecturas de este domingo que pasó y ahí lo van a encontrar. Dios Padre, y queremos también que ya venga un Redentor, ¿no? Y además, este es un alfarero. Eso es muy bonito, porque en el Antiguo Testamento, cuando llamaban a Dios Padre, no era como nosotros. Nosotros llamamos a Dios Padre porque no solamente nos llamamos, sino que somos hijos. Dios es mi Padre. En el Antiguo Testamento, Isaías no llegaba a esta comprensión. Decía, Dios es mi Padre, pero muy alejado de lo que nosotros somos. Era una paternidad en cuanto que son o eran ellos criaturas de Dios. Por eso, en cambio nosotros somos realmente hijos. Isaías dice, estamos esperando a un Padre. Es decir, que nosotros seamos hijos. Estamos esperando a un Redentor. En el Antiguo Testamento a este Redentor se le conocía como el Goel, ¿no? Goel. ¿Y quién era él? Era aquel que no tenía nada que ver en un pleito. Digamos, ahí los dos están que se pelean, digamos, ¿no? Ahí están que se dan y que como no se les ve lo que dicen porque están con las mascarillas, ahí están que se hablan, ahí, acá, ¿no? Entonces, están que discuten. Y viene el Goel. ¿Quién es el Goel? Alguien que no tiene nada que ver en el conflicto, pero que por su calidad moral o su calidad espiritual, viene, se interpone entre los dos y soluciona el problema. En ese tiempo lo hacían a través de dinero. Había un conflicto entre, digamos, dos personas, dos familias, y venía el Goel y ¿qué hacía? Pagaba la deuda, ya que se arregle esto, ¿no? ¿Te imaginas? Nosotros teníamos una deuda con Dios, un problema. Estábamos emproblemadísimos con Dios. Habíamos pecado. ¿Quién puede solucionar ese problema? ¿Quién puede solucionar el problema del pecado? Nosotros no. Ni porque diésemos nuestras vidas, si tuviésemos muchas vidas, me refiero 1000 veces. 1000 veces. Morir por Dios 1000 veces. No podíamos restaurar, reparar la ofensa ante la soberanía de la divinidad. No podíamos. Y entonces, ¿qué sucede? Esperamos a un Padre. Y entonces Dios Padre amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo, el Redentor, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna y se salve. ¿Entiendes? La liturgia de ese tiempo de Adviento nos está diciendo lo que tanto desde la profundidad de los siglos se anhelaba por boca de los profetas. Ustedes, cristianos, ya lo poseen de alguna manera, según lo que he dicho en el primer punto, por la presencia. Ya son hijos, ya hemos sido redimidos por el Señor. Tenemos un Padre. ¿Y saben qué? Esto ya lo tenemos, pero esperamos ¿qué cosa? Que llegue en su plenitud, completamente. Y por eso decimos, Maranatá, ven Señor Jesús, que se revele esto que ya soy, pero que aún no se revela completamente, que no ha llegado a su plenitud. Soy hijo de Dios, pero aún no sé lo que realmente soy. ¿Quién puede entender ser hijo de Dios? ¿No? Isaías nos habla de esto y nos hace entender esto de una forma maravillosa. Él dice, es un alfarero. ¿Qué hace el alfarero? Toma algo, el barro, ¿no?, que es exterior a él, lo moldea, le da forma bonita
para que no sea despreciado y tirado por allí, ¿no? Para que no se convierta solamente por ahí un cúmulo de basura, ¿no? Esto hace el alfarero. ¿Y qué ha hecho Dios? Que el alfarero se hizo barro, ¿no? Es Jesucristo. Se hizo barro, adoptando nuestra naturaleza. Se hace barro y Él toma la forma más perfecta del ser humano. Y nosotros entonces encontramos en Él, en esta forma maravillosa, esculpida por Él mismo, o moldeada, mejor dicho, por Él mismo, ¿no? Nuestra humanidad. ¿Quieres saber qué es lo que te espera? Mira a Cristo. Lo decía San Juan Pablo II. La humanidad solamente encuentra su humanidad, es decir, su ser humano, ¿no? En la humanidad de Cristo. Él es la obra perfecta, porque siendo alfarero, se hizo barro y se hizo la obra maestra. Y a esta obra nosotros tendemos, lo dice San Pablo, tenemos que configurarnos con Cristo, ¿no? Este es Isaías, nos hace mirar al futuro. Vamos a ser así. Tenemos dos personajes más, con ellos vamos prácticamente acabando, ¿no? Tenemos dos personajes. El siguiente es San Juan el Bautista. ¿De qué nos va a hablar el Bautista? Básicamente de dos cosas. Primero, la preparación. Y segundo, nos va a hablar del bautismo. Primero, preparación y segundo, bautismo. Son dos cosas importantísimas para el Adviento. Preparar los caminos del Señor. Allanad los caminos, ¿no? Que ya viene el mensajero. La liturgia, los textos bíblicos, el ordenamiento que ha hecho la Iglesia de estos, son propicios justamente para lograr esto. Prepararnos. Prepararnos. No sé cómo están ustedes ahora preparando, por ejemplo, su casita para el árbol de Navidad o el pesebre. Ya lo están armando, o ya están pensando en armarlo, ¿verdad? Y uno hace esto pensando la forma más bonita, ¿no? Quizá de esta manera, de esta forma. El año pasado ya lo hicimos así, vamos a cambiar ahora esto, a poner aquí y acá. Por lo menos la estrella vamos a moverla del lugar, no sé, algo distinto, algo renovado, ¿no? Preparar significa poner, escuchen esto, ¿no? Poner todas mis fuerzas interiores, ¿no? Exteriores, por realizar una adecuada disposición de mi hogar. En este caso, si hablamos de la venida del Señor, una disposición de mi alma, de mi ser. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Cuando la Virgen María se ha aparecido en algunos lugares, ¿no? Voy a mencionar los oficiales, por ejemplo, la Saler, Lourdes, Fátima, ¿no? Cuando ella se ha aparecido, básicamente siempre ha invitado a lo siguiente: confesión frecuente. Hacerlo una vez al mes es lo básico, ¿no? Segundo, ser marianos, rezar el rosario. Tercero, la Sagrada Escritura, amar la Biblia y leerla frecuentemente. Cuarto, una devoción profunda a la Santísima Eucaristía. Quinto, la penitencia y el sacrificio. Penitencia y sacrificio. Estas 5 recomendaciones, no sé si han escuchado ustedes hablar de Medjugorje, seguramente, ¿no? No es un lugar aprobado por la Iglesia en cuanto a las apariciones, pero sí ya es instituido como un santuario, ¿no? Con lo cual, allí siempre se dicen
son las 5 piedritas que nos construyen la vida espiritual, las que he mencionado, ¿no? Así que les invito, porque no hay que inventar tanta cosa, ¿no? Sino que hay que renovar lo que hacemos, prepararnos convenientemente según estas indicaciones, ¿no? Y esto no es otra cosa que la renovación de nuestro bautismo. Le preguntaban a Serafín de Sarov, un santo ortodoxo, y también lo explicaba Santo Tomás de Aquino. Decía, ¿cuál es la perfección de la vida cristiana? ¿Cuál es la perfección de la vida cristiana? Y San Serafín de Sarov, al preguntarle esto a un jovencito, ¿no? Le dijo, es recibir el Espíritu Santo y vivir en él, ¿no? Sus dones, sus gracias, renovar el bautismo, ¿no? Y el otro se quedaba así, y solamente eso. Yo pensaba que me iba a decir, no sé, realizar esta obra y lo de acá, solamente eso. Y San Serafín le dijo lo siguiente, le dijo, a ver, vamos a orar. Se pusieron a orar, ¿no? Cerraron los ojos. San Serafín de Sarov comenzó a orar por él, ¿no? Invocando al Espíritu Santo, renovando su bautismo, su confirmación, ¿no? Y ¿saben qué ocurrió? Esta persona decía que de pronto comenzó desde lo profundo de su ser, de su alma, ¿no? A sentir una presencia. Y llegó a tal punto, ¿no? A ser como colmado de alegría, que cuando abrió los ojos no podía sino solamente decir, es verdad, ¿no? Es verdad, es verdad. Y lo mismo le digo a ustedes, es verdad. Nuestra vida cristiana, el configurarnos con Cristo, el prepararnos de verdad, no es otra cosa que renovar nuestra promesa bautismal. ¿Alguno de ustedes está consagrado a la Virgen María? ¿Alguno de ustedes está consagrado a la Virgen María? Levante la mano. A ver, algunos están. San Luis María Grillón de Montfort, él propone la consagración a María y él dice, esto, repito, para que quede claro, esto no es otra cosa que hacer la renovación de nuestras promesas bautismales. En eso consiste la consagración a María, en renovar nuestras promesas bautismales. Con lo cual, el bautista nos dice, preparen el camino para que llegue el Señor. ¿Cómo lo preparamos? 5 piedritas mencionadas. Pero luego también, eso se resume, en la renovación de nuestras promesas bautismales. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para decir Maranatá, desde una vida transformada por Él mismo, ¿no? Y por último está la Virgen María. Solamente recalcar algo interesante, bonito, de el Magnificat. María dice algo maravilloso. Con el Magnificat, María nos vuelve la mirada a la esperanza. Les pregunto, ¿Dios tiene memoria? Dios tiene memoria. Hablando de la Trinidad inmanente, de la Trinidad esencial en sí misma, obviamente que podemos decir que no tiene un órgano o una función así, ¿no? Como si fuese una memoria. Pero esperen un momento. María, hablándonos como madre para que entendamos a Dios, nos dice, acordándose de su misericordia. ¿A quién se refiere? A Dios. Dios se acuerda de su misericordia. Previo a esto, ella dice, mi alma, mi espíritu se alegra, se regocija en el Señor mi Salvador. Y luego habla acerca de la memoria de Dios. Es interesante. De esta forma, podríamos decir antropomórficamente, ¿no? Podríamos decir, es que Dios tiene como una memoria. ¿Y de qué se acuerda Dios? De su misericordia. Y esto
entraña en nosotros, cría en nosotros mucha alegría. Esto le pasó, por ejemplo, a una hermana religiosa colombiana. Ella decía que se le aparecía a Jesús y se lo dijo al obispo. Y el obispo como que decía, ajá, como que se te aparece Jesús. No sé. Y le puso una prueba y le dijo lo siguiente. A ver, si se te aparece Jesús, la próxima vez que te encuentres con él, le vas a decir lo siguiente. Le vas a decir, ¿cuáles son los pecados del obispo? Le vas a preguntar, ¿ya? Y luego vienes y hablas conmigo, ¿ya? Entonces, la hermanita dijo, bueno, está bien, era muy humilde. Si usted me dice que le pregunte a Jesús sobre sus pecados, pues yo lo voy a hacer. Unas semanas pasaron, se le aparece Jesús, habla con él, se encuentra después con el obispo, y el obispo, como así todo, ahora sí vamos a ver si es que esto es verdad. Hermanita le preguntó a Jesús, y la hermana dijo, sí le pregunté. Y el obispo ahora sí. ¿Y qué le dijo? ¿No? ¿Y qué habrá dicho la hermana? La hermana dijo, me dijo Jesús que ya no se acuerda, porque ya se confesó. El obispo, claro está, ¿no? Como ya se confesó el obispo, dice Dios que ya no se acuerda. Porque Él se acuerda ¿de qué? De su misericordia, no de nuestro pecado. De su misericordia. Y verdad que esto da alegría. El santo cura de Ars, basándose en esto, se puede decir así, hablaba en cambio no del pasado, sino del futuro. Y decía el santo cura de Ars, cuando nos confesamos, Dios sabe que luego le vamos a ofender otra vez, ¿o no? Por supuesto. Dios sabe que vamos a volver a pecar y sabe qué pecados vamos a cometer y si van a ser peores. Y el santo cura de Ars decía, es que Dios es como si se olvidara de nuestros pecados, inclusive los futuros. Porque imagínate, alguien viene y te dice, Juanito, ya no lo voy a hacer. Sí, siempre he hablado mal de ti, pero perdóname, ya no voy a hacer. Y tú sabes que media hora después va a hablar mal de ti, ¿no? ¿Qué harías tú? Dios actúa distinto, ¿no? Es como si se olvida, aun cuando lo sabe, ¿no? Pensar en la memoria y en el conocimiento de Dios es maravilloso, porque nos hace alegrarnos. ¿De qué? De su venida. Cuando Él venga, ¿no? Cuando Él venga, ¿qué va a ocurrir? Él va a acordarse de la misericordia que ha tenido por nosotros. Y el pecado por fin va a ser desterrado de nuestra vida, eternamente. ¿No te da alegría? ¿Acaso quizá la Virgen no se alegraba justamente también en esto? ¡Ay, el Señor! Se acuerda de la misericordia que ha tenido por nosotros. Y esto va a ser así eternamente. Y por eso es que Dios no está en el cielo como con dolor de cabeza, ¿no? ¡Ay, estos hijos míos! Y ahora no sé qué van a hacer. ¿Qué va a hacer de ellos, no? Sino que más bien, obviamente que sabe nuestros pecados y los conoce, pero es como si se olvidara para perdonarnos. Sobre todo eso se da en la confesión. Si no se han confesado, pues qué bonito alegrarse porque el Señor nos perdona, ¿no? María entonces nos enseña en el Magnificat, que esto nos envuelve de la espiritualidad mariana, ¿no? Nos enseña a alegrarnos de lo más grande, de Dios. De Dios. Algunas personas se alegran porque ganó a ese equipo, ¿no? Hoy día perdió el Barcelona, ¿verdad? Ah, no, el Real Madrid perdió el día, ¿no? Entonces alguno está por ahí triste, otro está contento, ¿no? Ya son cosas pasajeras, ¿no? Pero que todavía 10 veces más, ¿no? Nos alegráramos por lo que viene. Ya viene el Señor, ya viene, ¿no? Esto nos trae ya la tercera palabra. La primera era presencia, la segunda era seguridad y la tercera palabra es alegría, ¿no? Entonces se puede decir lo siguiente: Adviento es presencia, es seguridad y es
alegría. Adviento es presencia, seguridad y alegría. Terminemos solamente con algo práctico, diciendo lo siguiente. En relación a la pareja, en relación a la familia, en relación a la iglesia y en relación a la pandemia. Pareja, familia, iglesia y pandemia. La primera palabra era presencia. Esto se traduce en Jesús está aquí, ¿no? Como parejas, ¿no? Es importante que esto lo digan siempre. Jesús está aquí. Y no está aquí, aquí o aquí, aquí, ¿no? Sino que está aquí en medio de nosotros. El matrimonio, se suele decir, es de tres, ¿no? Es de tres. Alguno por ahí decía, consiste en el esposo, la esposa y el amante, ¿no? Pero el amante, dicho de forma realmente precisa, ¿no? Amante, es decir, el que ama, ¿no? Y este es Jesús. Él debe estar en medio de los dos. Primero, desde la esperanza, ¿no? Podemos decir, Dios está presente y por ello Dios está aquí. Segundo, desde la seguridad como pareja, ¿qué tienen que decir? Jesús está obrando. Hay una seguridad que nos da en la purificación de la memoria que habíamos hablado, ¿no? Entonces, esta esperanza, ¿no? Me da una seguridad de algo que ya viene. Y como pareja, entonces también decir, Dios Jesús está obrando y ya está viniendo lo que Él nos quiere regalar. A veces hay parejas que son muy impacientes. Eso lo explicaba un exorcista, ¿no? Él decía, a veces el demonio, y también se puede aplicar esto a las dificultades de las parejas, a veces el demonio es como una especie de pulpo. ¿Han visto los tentáculos del pulpo? Y el pulpo tiene debajo de cada tentáculo como una especie de losa, una cosita así como un tupón, así, ¿no? Las ventosas, ¿no? Entonces, está el tentáculo, ¿no? Y a veces uno hace oración, por ejemplo, por el que está poseído, ¿no? Y hace una oración, y hace otra y otra, y parece que no pasa nada. El tentáculo sigue allí. Pero, ojo a esto, ya las ventosas se van arrancando, tac, 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 pero sigue el tentáculo encima. Parece que no se ha ido, pero interiormente se están arrancando, se están desprendiendo. Algo así ocurre también en la esperanza, en la pareja, ¿no? Dios está obrando. A veces no lo veo, a veces siento que el tentáculo todo está sobre mí, pero tengo la seguridad de que se está desprendiendo. No pierdan esta esperanza. Y eso no es ingenuidad o algo así. Eso es realidad. Porque ¿acaso no creemos en la oración? ¿Acaso no creemos que el Señor actúa? Pues está actuando. En base a la segunda palabra, que es la seguridad, entonces estamos seguros. Jesús está obrando en mi relación de pareja. La tercera palabra era alegría. Y por ello podemos decir que en la pareja, en base a lo anterior, Jesús está aquí, Jesús está obrando. Nos tratamos con alegría espiritual, ¿no? Alegría espiritual. Esto tiene que ver también con el ánimo, con mi estado, ¿no? Porque si bien es cierto, ¿no? Y esto daría para otra charla larga, ¿no? El hombre tiene su forma de ser y la mujer tiene su forma de ser. Y tienen estados de ánimos distintos, ¿no? Ya cuando va llegando Andrés, ¿no? El que llega cada mes, ¿no? Ya saben cómo, o sea, es un rebulicio ahí, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Están contentísimas y después están que lloran, ¿no? Es una cosa, algunas más, otras menos, ¿no? Pero es impresionante. A nivel de relación afectivo, inclusive también a nivel más privado, ¿no? En la intimidad, todo cambia, ¿no?
El hombre no tiene un ciclo así, sino que tiene más bien un ciclo prácticamente del día, ¿no? El varón durante el día tiene un modus operandi, ¿no? Y va cambiando durante el día hasta la noche, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Ahorita no vamos a explicarlo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Que hay que aprender también a conocerse como pareja para entregarse mutuamente a Dios, sabiendo que Él está presente y obrando. Entonces, alegrarnos. Me tocó ¿no? Me tocó así está, ¿no? Antes no tenía tantos kilitos, pues tengo más kilitos que amar, ¿no? ¡Qué bonito! Es decir, poner una buena cara a todo. Dar alegría a pesar de la circunstancia. Pero esto solamente será como previo. Jesús está aquí en medio. Jesús está obrando. Entonces, inmediatamente yo me alegro. Por supuesto, el Señor está realizando obras ya aquí. Y entonces, ya no me aburre su cara. Entonces, ya no me fastidia sus tonitos de voz. Entonces, ya no me pone iracundo, irascible, ¿no? Así todo extraño o extraña. Cuando otra vez hace esta manía, este tic o esto que tenga, que siempre hace, ¿no? Tranquilo. Dios está aquí en medio de nosotros y está obrando, ¿no? Esto en la pareja. Lo mismo que he dicho, Jesús está aquí, Jesús está obrando y alegría espiritual, aplíquenlo a lo siguiente. ¿A qué? A la familia, con los hijos, las relaciones que tienen ustedes de amistades, familiares, apliquen lo mismo. Metan a Jesús en medio. Oren por sus amistades y familiares, que el Señor va a obrar. Y entonces, por más difícil que esté la situación y la relación, yo voy a poder presentar una sonrisa, porque tengo la seguridad que el Señor está aquí y está obrando, ¿no? Lo mismo con la iglesia, lo mismo con la iglesia. Menciono esto, pareja, familia, iglesia y al final también pandemia. ¿Saben por qué? Porque la desesperanza entra muchas veces en la pareja, en la familia, con los hijos, con los amigos, en la iglesia. Es que este párroco no va a cambiar, el padre ya se fue. Es verdad, justamente se fue. Entonces, pero no le vayan a decir que dije eso. No es broma. Lo que pasa en la iglesia, ¿no? Alemania está realizando un sínodo para reformar la moral sexual en Alemania. Que las parejas tengan relaciones íntimas fuera del matrimonio y que no sea pecado, por ejemplo. Y uno dice, ¿qué? ¿Qué están haciendo? Obispos que promueven el aborto. Obispos de la Iglesia Católica. Escándalos. Recientemente salió todo el documento del cardenal McCarrick en Estados Unidos. No sé si lo vieron o lo leyeron o escucharon, ¿no? Más de 300 víctimas de parte de un cardenal. Les digo esto para que con la fuerza de la esperanza ya nada le desespere. Y puedo decir muchas otras cosas más. Que pasan en la iglesia. Pero cuando yo sé que en la iglesia, ¿qué cosa? Primero, está Jesús. A pesar de todo eso, está obrando. ¿Qué pasa? Yo puedo vivir una vida eclesial alegre. ¿Se dan cuenta? Aquí se conecta todo esto. En medio de la desesperanza, inclusive eclesial. Adviento significa presencia de Cristo, seguridad que está obrando y esta alegría que me da no el padrecito, no la hermanita, no el laico, no el obispo, ni siquiera el papa, sino solamente Jesús. Y por último, la pandemia. Aplicamos lo mismo. Pandemia, para vivirlo con esperanza y no entrar en pánico. Primera cosa,
Jesús está ahí. Tantas personas que decían, no sé, es que nos han privado de ir a la iglesia y no podemos acercarnos al Señor. Sí, es una verdad, pero a medias, ¿no? No es tan cierto, ¿no? Tenemos la presencia de Jesús en nuestra casa. Era el momento de renovar por fin el ser iglesia doméstica, domum ecclesiae, lo que tanto mencionaban los primeros cristianos. Antes no había parroquias. Los primeros cristianos no tenían parroquias y fueron aquellos que murieron por Cristo, los mártires de la Iglesia Católica. ¿Dónde vivían su fe? En su casa. En su casa. ¿Por qué? Jesús estaba allí. ¿Y saben qué les caracterizaba a los primeros cristianos? Repetían, voy a exagerar un poquito, día y noche, Maranatha. Era su grito de lucha, Maranatha, ven Señor Jesús. Y entonces si me tienen que matar, pues que me maten, entrego mi cuerpo a los leones, a las flechas, a la hoguera. ¿Por qué? Maranatha, ven Señor Jesús. Estoy seguro que Él está obrando inclusive en esa situación. Y lo que me espera es mucho más grande, como el verdugo de Santa Inés, ¿no? Que le temblaba la mano, ¿no? Una niña de 12 años que le ponían los grillos, ¿no? Y se salía. ¿Por qué? Porque era demasiado pequeña. No, le ponían en las manos y la sacaba así nomás, ¿no? Porque era demasiado pequeña. Y el verdugo al mirar su rostro de contento decía que era como la novia que se acerca a su boda. Así iba caminando ella. Y el verdugo al mirarle con esta hacha que tenía, ¿no? Temblaba él y ella solamente esperando el momento de que sea decapitado. ¿Dónde vivía su fe? En su casa. Y desde la casa luego se crearon las parroquias, lo que se llama ahora, ¿no? Pero al principio no habían parroquias, ¿no? Qué bonito, qué interesante y qué cuestionamiento para nosotros. Ay, es que no podemos comulgar. Ay, es que no podemos ir a la iglesia. Ay, es que no podemos reunirnos. Espera un momento. Hay tiempos. Y Dios te había dedicado a ti el tiempo de la pandemia para que hagas vivo lo que un día Él dijo. Entra a tu cuarto y ora. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pandemia. Jesús está aquí. ¿Qué más? Jesús está obrando también en medio de la pandemia. Está obrando. Eso se vio al principio. Todos con su altarcito y orando, orando, orando. Luego se fueron acostumbrando. ¿Y saben qué pasó? Al final, ya nadie se reunía por Zoom. Al final, todos tenían otras cosas que hacer. Al final, ya nadie oraba en la casa. El ser humano se mal acostumbra a las cosas, ¿no? Y lamentablemente, solamente comenzamos a engordar y a engordar. ¡Qué pena! El Señor estaba obrando y quizá perdimos la oportunidad. ¿Estaba obrando de qué manera? Lo que hemos dicho antes, pero también en cuestionar. Cuando digo, ven Señor Jesús, y llega la pandemia, está cerquita el virus, ¿me espanta eso? ¿Me quita la fe? ¿Me hace temblar? Si ya llega la muerte a mi vida, ¿eso me puede separar del amor de Cristo? San Pablo decía, ni la espada, ni la guerra, ni la misma muerte podrá separarme del amor de Cristo. Y un cochino virus, ¿qué ha hecho en tu vida? Teresa de Ávila, Teresita del Niño Jesús, clamando que ya venga su Señor. El mismo San Pablo decía, estoy en una disyuntiva entre quedarme aquí para servir a los hermanos y ya morir para ir al cielo. Señor, si quieres me quedo, pero yo quisiera ya irme al cielo. ¿Qué decía Santa Teresa de los Andes? Mi alma es demasiado grande, infinita, para este mundo tan pequeño. Aquí se está perdiendo mi alma. Mi alma está creada para algo mucho más grande que estar solamente aquí. ¿Me hago entender?
La pandemia era un momento para que Dios obre en nosotros, y todavía tenemos tiempo para aprovecharla, para que obre en nosotros y decir, no puede ser que un virus me haga temblar. Si llega la muerte, en la vida y en la muerte, somos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y por último, entonces, esta pandemia, ¿qué nos hace? Vivir con alegría. La misma pandemia. ¿Quién está alegre en medio de la pandemia? No levante la mano. Pero yo les puedo decir que yo estoy bien contento. Yo he podido hacer muchísimas cosas a través de la pandemia, ¿no? Muchísimas cosas. Y no me quiero poner como ejemplo, porque también quizá he cometido cosas malas, he pecado también. Pero gracias a Dios, esto se ha podido convertir en un motivo de dar gloria a Dios, de bendecirlo y también de alegría espiritual. Les cuento así brevemente, solo una alegría muy grande que me dio la pandemia, ¿no? En Ecuador atendía a un ancianato, les visitaba una vez por semana y yo les comenzaba a hablar de la muerte. Todas las predicaciones eran sobre la muerte, ¿no? Les hablaba a ellos de la muerte, de aceptar, de vivir, de esperar al Señor y aquí, ¿no? En este mes que estuve allí acompañándoles, murieron más ancianitos que nunca. Y a mí me alegraba mucho. Ustedes van a decir, ¿qué? ¿Qué le pasa al padre? Me alegraba mucho, ¿saben por qué? Porque yo les decía a ellos, la muerte es un encuentro de dos voluntades, de la persona humana con su creador, de el amado con el amante. Es el encuentro más hermoso, más anhelado que tenemos. Y les decía a ellos, si ustedes aceptan este encuentro, van a morir más rápido. Y seguramente a algunos de ellos les llegó este mensaje. Y es que es verdad, ¿no? La persona cuando no quiere morir y no soluciona sus cosas, puede estar mucho tiempo en agonía. Pero cuando ya perdona a la familia, cuando ya recibe los santos óleos, ¿qué pasa? Se muere. Yo he dado unción de los enfermos y apenas he acabado de dar la unción de los enfermos, se han muerto. Al instante, al segundo. No. Y la máquina, ¿no? Porque he ido al hospital, se murió. Se murió. Bendito sea el Señor. Y cuando veía que los ancianitos morían, yo no me llenaba de tristeza, discúlpenme, pero no me llenaba de tristeza. Tenía alegría espiritual porque sabía que muchos de ellos lo habían aceptado. Ya quiero encontrarme con mi amado. Bendición, maravilloso. Es solamente algo que traigo a colación. Bueno, queridos hermanos, de esta manera podemos aprender del Adviento. El Adviento que vence toda desesperación o desesperanza, ¿no? 3 palabritas: presencia, seguridad, alegría. La cuarta, que es justamente la base, el Adviento. Adviento significa presencia, seguridad y alegría. Muchas gracias por prestar atención a ese padrecito que habla tanto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, un aplauso a favor del Señor, que este día nos ha dado de manera maravillosa. A través de canto, pues si nos podemos tomar una foto del grupo, pues hay mascarilla, ¿verdad? Para tenerla mejor. Así que vamos ahora pues, a continuar nuestro programa, con nuestra agenda, y vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a pedir al Padre que nos haga la oración por las ofrendas y por las intenciones de nuestra vida.
Señor Jesús, te damos gracias por la vida y por permitirnos vivir en este punto de la historia. Permitirnos vivir con las personas que están a nuestro alrededor. Danos un corazón agradecido por todo aquello, para luego también nosotros ser generosos con los demás. Te pedimos entonces que bendigas nuestro ser, nuestro hacer, nuestro dar generosamente. Te pedimos que lo que podamos hacer por los demás sea solamente un símbolo de lo que tú ya has hecho en nosotros. Te pedimos por aquellos que están necesitados, que pasan dificultades, para que también en medio de la dificultad puedan ver tu mano que está obrando. A la Santísima Virgen María te pedimos que interceda por nosotros para que lo que demos, que aportemos por el bien común, material y espiritualmente, sea perfeccionado por sus corazones. Hoy decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y ahora quisiera bendecirles a ustedes, parejas reunidas. Si alguien está el día de hoy solo o sola, también esta bendición va para su pareja. El Señor esté en medio de ustedes continuamente. El Señor les haga ser susceptibles a su acción, para que puedan contemplar maravillados lo que ya está obrando en este momento. El Señor les conceda alegría espiritual para poder vivir cada día con paz y mansedumbre, dando gracias por la persona que se ha convertido en la misión de mi vida. Estas gracias desciendan del cielo para cada una de estas parejas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Ahora abrazar a los hermanos, acogerles pues la que también estamos ahora con, antes hacíamos, ustedes recordarán, la lista de Cristo pobre, ¿verdad? En esta oportunidad ya no tenemos la lista de Cristo pobre, sino que el Padre ha sacado unas tarjetitas, ¿verdad?, que van a servir para ayudar a los hermanos de la comunidad de más necesitados. El valor de la tarjeta es $20. Alguien me preguntaba, ¿es que ustedes tienen? Cuando usted me cae en la presencia de la Señor. Así que lo que quieran colaborar con el costo de la tarjeta, con nuestro hermano Mario y Elizabeth Castellano, para que ellos puedan, a ellos les pueden entregar $20 y a la gente. Vamos ahora a pasar al momento que todos queríamos desde hace un montón de tiempo. Vamos a ver a quién se lleva esta noche a nuestra amada pareja. La pareja que se lleva esta noche a nuestra amada
en compañía por 15 días, porque de aquí nos vamos a volver a ver presencialmente en 15 días. Son unos hermanos a los que todos queremos mucho, ¿verdad? Y que siempre nos deleitan, ¿verdad?, aquí al frente. La Virgen se la lleva a nuestros hermanos Brenda y Mario Fuentes. Vamos ahora pues a ponernos de pie. El Padre ya nos hizo el favor de darnos la bendición y vamos a rezar el Padre Nuestro para cerrar nuestra asamblea. Nuestros hermanos Joaquín y Karen les van a recibir nuestros hermanos Manuel y Jessy Villanueva, que están por ahí atrásito. Ellos los van a recibir y les van a dar la orientación de cómo está ahora por ese victoria. Muchas gracias por su presencia y los esperamos el próximo martes de una manera virtual y el martes 15 de diciembre pues de manera presencial nuevamente en la asamblea. Nos agarramos, bueno, ahí no me pueden agarrar de la mano. Bueno, las parejas sí. Sí, las parejas sí, ¿verdad? Entonces decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La pareja nos damos una abrazo de paz, ¿verdad? Y nos vemos el próximo martes. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos están acompañando también de manera virtual. Aquí. Buenas noches. Vamos a pedirle al Padre que si nos hace el favor de permitirnos tomar una foto de manera virtual. ¿Verdad? Buenas noches. Buenas noches.